Radio UACJ, presente en la Feria del Libro de la Frontera. Amigos, ¿cómo están? Pues desde la Feria del Libro de la Frontera nos da mucho gusto saludarles y bueno, pues sigue toda la actividad que se ha programado en estos días y bueno, pues no podía estar fuera de todo este esquema de presentación, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Y es por eso que el día de hoy, bueno, ya está con nosotros el doctor Rodolfo Rubio, quien es de Colegio de Chihuahua, al cual pues le damos la bienvenida, porque bueno, va a estar haciendo una presentación de un texto muy interesante, muy importante sobre este tema. ¿Qué tal, doctor Rodolfo? ¿Cómo estás? Bienvenido, hace tiempo que no nos veíamos. Bienvenido, un gusto en verte otra vez y estar con ustedes. No, claro que sí, no, pues nada más les comparto así muy rápidamente que el doctor Rodolfo Rubio tiene entre sus líneas de investigación precisamente flujos migratorios, movilidad humana en la frontera México-Estados Unidos. Y bueno, pues está aquí precisamente para presentar el texto Tipología de la Violencia, Migración y Frontera Norte. Y bueno, pues el fenómeno migratorio indudablemente, por ser nosotros frontera, pues no puede estar ajeno en esta feria del libro. Y bueno, primero que nada, Rodolfo, ¿cómo está? ¿Cómo observas el fenómeno en este tiempo? Ciudad Juárez parece que está tranquilo en relación a otros tiempos que hemos hablado, que hemos analizado el fenómeno, pero actualmente, ¿cómo observas la situación, sobre todo aquí en Ciudad Juárez y El Paso? Pues mira, sí hay un cambio sustancial, ¿no? Realmente el último año y medio se han reducido considerablemente los flujos. Es difícil saber en qué porcentaje y en qué momento han ido cambiando, pero sí hay un 20-10% de lo que normalmente habíamos identificado en los años anteriores, ¿no? Aquí hay un efecto, digamos, muy claro en términos de cómo está funcionando la nueva política migratoria estadounidense, la imposibilidad de que las personas puedan hacer solicitudes de asilo, que era, digamos, uno de los mecanismos que estuvieron presentes entre 2019 y 2024. Y entonces sí se ha visto una reducción muy importante, pero nosotros, digamos, como investigadores, como a lo que nos dedicamos a estudiar, ahora lo que tenemos que ver es qué está pasando con esas personas que potencialmente deberían estar migrando, pero que se quedaron en sus lugares de origen, ¿no? Entonces ahora hay que estudiar el fenómeno, digamos, desde la otra parte, ¿no? ¿Por qué no están realmente saliendo si están en unas condiciones realmente de vulnerabilidad también en sus espacios, en sus lugares de origen, en términos de estar soportando, digamos, violencia, inseguridad y toda esa serie de condiciones que eran los elementos por los que estaban saliendo, ¿no? Pero claro, o sea, había una puerta que estaba ahí medio abierta que permitía en determinado momento poder entrar a Estados Unidos, que ahora está cerrada, ¿no? Claro, y entonces, por lo tanto, ahora hay que regresar a esos lugares y saber también qué está sucediendo, ¿no? Y luego ver en perspectiva qué va a pasar en los próximos años, meses, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, pues que la frontera Juárez-El Paso, bueno, amén de todo esto, estos puntos que planteaste, de la violencia, cómo es que se quedan las personas también, el tema climático, ¿no? En estos extremos que tienen las fronteras y cómo ellos se van adaptando a todas estas nuevas realidades que los hacen quedarse, vararse un buen tiempo e inclusive quizás algunos de ellos hasta ya claudicar esta migración hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pero ya asentarse en estos espacios fronterizos ya de una manera más permanente. Sí, desde luego existen todas las opciones para ellos, ¿no? Una de las cosas que encontramos cuando empezó a descender el flujo fue que había personas que sí tenían, en términos de perspectiva, quedarse en la ciudad, ¿no? En la región, pero también había otros que en ese tránsito que habían hecho a través de México identificaban espacios en los que había otra serie de posibilidades o con los que se habían de alguna manera identificado, ¿no? Entonces encontramos personas que decían, no, yo me regreso a Monterrey, yo me regreso a San Luis Potosí, yo me regreso a Durango, en estos espacios donde estuvieron mientras llegaban, digamos, a la frontera, ¿no? Entonces encontramos, digamos, toda una serie, también un abanico de opciones que ellos identificaron, pero muchos de ellos bajo la lógica siempre de esperar otra vez que esa puerta medio se abra, ¿no? Claro. Y ver
qué posibilidades hay, digamos, en el futuro, no tanto cercano, porque tienen muy claro que está esta administración federal en Estados Unidos en la que será muy difícil, más allá, digamos, de que los propios jueces ya le dijeron otra vez al gobierno de Estados Unidos de que tiene que otra vez abrir la posibilidad de dar asilo y todo lo demás, pero pues en todo este, digamos, enredo de derecho y de normatividades, pues se están jugando Claro. el gobierno con los jueces o con el sistema judicial esas posibilidades, ¿no? Pero todas las opciones están ahí todavía para esas personas. Y de política interna, ¿no? De los Estados Unidos, Claro, porque al final de política cuentas luego vienen momentos electorales y Sí. bueno, el tema migratorio para este país se ha convertido en esa tajada que Sí, indudablemente todos están buscando traer la atención para allegarse los votantes. Y bueno, en esta ocasión, cuando ya salga esta entrevista, se habrá presentado precisamente aquí desde la Feria del Libro de la Frontera el texto Tipología de la Violencia, Migración y Frontera Norte, coordinados por Francisco de Jesús Cepeda Rincón y Juan Carlos Ayala. Háblanos un poco sobre de qué va este texto y qué es lo que rescatan de este fenómeno de movilidad humana y sobre todo, bueno, que colocan el tema pues de la violencia, ¿no? Que sabemos siempre está presente en este fenómeno de la migración del norte, del sur, de cualquier lugar y cómo lo concentran ellos aquí en el norte. Mira, este es un ejercicio muy interesante de análisis en el que se trata de crear tipologías relacionadas con la violencia y cómo estas tipologías están vinculadas con esta relación entre migración y desplazamientos, digamos, de las personas, ¿no? Entonces identifican toda una serie de tipologías que es la propia, digamos, las violencias en los territorios, las violencias contra las personas, identifican tipologías en términos de las vulnerabilidades de las propias personas migrantes, la propia violencia, digamos, que ejerce el Estado en términos de que sus políticas no son eficientes para controlar, digamos, la violencia y la inseguridad. Y entonces, a partir, digamos, de todos estos elementos, se identifican pues los escenarios en los que están inmiscuidos esta violencia, ¿no? Y aquí ya directamente relacionado con las personas que se están, digamos, desplazando. Entonces aquí toman en consideración no solamente la violencia y la inseguridad en términos de la expulsión desde sus lugares de origen como un elemento, una explicación, sino también las violencias en los tránsitos, en los caminos, claro, en los lugares de espera y incluso en esa violencia que les puede esperar en Estados Unidos, considerando, digamos, la posibilidad de poder entrar. Sí, entonces pareciera que ya es cruzar y ya... Y se acabó el asunto, se acabó ¿no? todo, o sea, ¿no? es todo, digamos, ¿no? Entonces aquí está inmiscuido todo este itinerario de movimiento, tomando en cuenta lugares de origen, lugares de tránsito y el lugar de destino también como un potencial sitio donde van a estar inseguros y van a experimentar ciertos tipos de violencia. Entiendo, doctor Rodolfo, que está aquí enmarcado este texto dentro de los años 2021-2022, cuando ya se empieza a generar, concluye, por así decir, en una etapa que vivimos todos de la pandemia y por así decirlo, comienza a plantearse todo este esquema de los flujos nuevamente, como que pareciera que ahora sí decían en sus marcas, listos, fuera. Sí. Pero háblame un poco sobre esta parte que los autores colocan para hacer este análisis. Sí, en términos temporales se toma, digamos, esta última etapa, ¿no? Normalmente nosotros esta última etapa la tomamos más o menos desde el inicio de las caravanas de principios, mediados de 2018 hacia adelante, que es cuando se presenta, digamos, este nuevo escenario con estos flujos migratorios, ¿no? Y aquí es muy evidente que el elemento de violencia e inseguridad como elemento de expulsión de las personas cobra una relevancia, digamos, fundamental. Entonces, por eso aquí se considera, digamos, el territorio, ¿no? Como un espacio, digamos, que ya no solamente tiene estas adversidades económicas o sociales, sino también esta adversidad asociada a la violencia y particularmente, digamos, a la presencia de grupos criminales, ¿no? Del crimen, digamos, organizado, que ese es un elemento, digamos, fundamental. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se refleja? Bueno, lo observamos nosotros constantemente, cómo lo registra la prensa, ¿no?
igual vienen una caravana migrante, se va a veces diseminando en el camino, unos se van por un rumbo, otros por otros, y de repente observamos en los registros periodísticos que tal grupo ya no se encontró, que tal grupo fue captado por una célula criminal y todo esto, y después se escuchan algunas historias de lo que sucede en sus testimonios. Háblame un poco sobre esta parte, porque esto sigue pasando, es en lo cotidiano, pero en el registro académico, ya en el registro de investigación, ¿cómo se logra colocar esto dentro de los textos para que también esto tenga un planteamiento histórico y de análisis? O sea, mira, nosotros lo que hemos hecho es hacer entrevistas y encuestas y a nosotros nos ha quedado muy claro que ese elemento de violencia e inseguridad, pero particularmente de regiones donde la presencia del crimen organizado es mucho más clara y más explícita en términos de lo que sucede en esos lugares, eso explica en gran medida este proceso, ¿no? Pero digamos ya las personas en tránsito, en movimiento, van identificando pues cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales van a llegar a la frontera o incluso a cruzar, digamos, Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, parte de lo que ha desarrollado el crimen organizado y en lo que se ha especializado en los últimos años, particularmente sobre el control, en términos del control de los territorios, es captar a estos potenciales migrantes que van a pagar, digamos, por un cruce ilícito, digamos, Estados Unidos o sin documentos, ¿no? Entonces, son captados cuando vienen en tránsito o son captados incluso desde que salieron del lugar de origen. Entonces, también estos grupos van acompañando, ¿no? Para que esas personas no se dispersen, no se vayan por otro lado, y entonces controlando, digamos, cada uno de las etapas de los movimientos que van haciendo, ¿no? Y luego otros, pues, son captados por el crimen organizado precisamente en la frontera, ¿no? Yo creo que una de las etapas más difíciles que a nosotros nos tocó ver fue sobre todo en 2023 y 2024, donde ya los secuestros, el cobro de cuotas, la retención de migrantes para que sus familiares en los lugares de origen o en los lugares de destino pagaran dinero por ellos, fue muy evidente, digamos, en la ciudad, ¿no? Todas estas casas de seguridad, todos estos secuestros fue algo, digamos, muy claro, que llevó incluso a decir pues que para los grupos del crimen organizado en esta ciudad y en la frontera ya el movimiento de drogas no era lo principal, sino el movimiento de personas, ¿no? En términos de lo que representaba como negocio. Y cómo este negocio que bueno, viene desde Sudamérica, inclusive de otros continentes, ¿no? O sea, llega y es el paso casi obligado, México, para lograr la meta de llegar hacia los Estados Unidos, y cómo pues es un caldo de cultivo, una cuestión muy fácil para el crimen organizado lograr tener esta parte de lo que ellos quizás adolecen, ¿no? Que es el reclutamiento de personas. Sí. Exactamente. Sí, pues es como funcionan, ¿no? Las redes, como las hemos llevado, son transnacionales, van en distintos países, van controlando distintas etapas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, han generado, digamos, todas una serie de sinergias que hacen, digamos, que el migrante pueda ser captado casi en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, incluso hasta en los propios espacios de atención en los que esperan la respuesta del gobierno de Estados Unidos a solicitudes o a tomar la determinación de entrar a Estados Unidos de manera clandestina. Correcto. ¿Qué rescatas más de este texto? ¿Qué sientes que aporta a la discusión, al seguir entendiendo este fenómeno tan complejo como es el fenómeno de la migración? ¿Qué más en este libro de Tipología de la Violencia, Migración y Frontera Norte identificas? Pues que el análisis y la discusión que se plantea aquí, una vez, digamos, que es llevado al campo de los estudios empíricos, donde uno está viendo lo que está pasando, se adapta claramente, ¿no? O sea, incluso aquí está tomada en cuenta la violencia de género, ¿no? Y cómo nos encontramos a veces mujeres que están en este proceso, en este flujo migratorio por violencia de género con sus parejas, ¿no? Y que toman esa decisión bajo la lógica, pues, de que existe una posibilidad de poder llegar a ese país, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que hay es
todos esos elementos, todas esas tipologías que, como decía, están asociados a los perfiles de las personas, al propio territorio, a la ausencia del Estado, digamos, como el garante de esa seguridad, ¿no? Y eso, cuando aplicamos nosotros nuestras encuestas, cuando entrevistamos a las personas, es algo que sale a relucir, ¿no? Entonces, forma parte, digamos, de todos estos textos en los que creo que se va a desarrollar una parte conceptual y una parte teórica muy clara en términos de lo que ha sucedido particularmente en los últimos 10 años. Claro, porque también no es lo mismo quizás viajar en cuerpo de hombre joven, exacto, fuerte, que viajar quizás en cuerpo de mujer, sin alguien que te acompañe, sin alguien que acompañe, sin alguien que proteja, sin alguien que esté atento, y bueno, si es un adulto mayor o si es un menor de edad, entonces estamos hablando de que aumenta el número de vulnerabilidad y con ello pues la posibilidad de que se generen más violencias para ellos. Sí. De hecho, parte de lo que vimos en los últimos años es un proceso de feminización de los procesos migratorios, ¿no? ¿Por qué? Porque más de la mitad del flujo estaba compuesto, digamos, por mujeres, ¿no? Las mujeres eran en gran parte las que sostenían, digamos, estas familias que se estaban trasladando y llevaban, digamos, a sus hijos menores de edad en ese proceso. ¿Pero qué? Pues, también, pues, digamos, violencia en sus lugares de origen, esas violencias con sus parejas, esas violencias, digamos, familiares, también se veían reflejadas en el momento de tomar la decisión y decir, bueno, pues, esto ya no da para más, ¿no? Y entonces, correcto, por lo tanto, vamos a tratar de buscar un nuevo lugar donde empezar otra vida. Una nueva vida, claro. Nueva vida. Pues, doctor Rodolfo Rubio, te agradezco mucho compartir en el marco de esta Feria del Libro de la Frontera. Por último, compártenos un poquito si estás ya generando alguna investigación nueva, le estás trabajando algún tema en especial o continúas con tu trabajo desde el Colegio de la Frontera, desde el Colegio de Chihuahua. Sí. Aquí. Mira, ahora estamos, digamos, identificando personas que se quedaron en la ciudad, ¿no? Para ver cuál ha sido la experiencia de adaptación a la ciudad. Y entonces aquí estamos identificando también los dos flujos, o sea, los flujos a los que les costaría más la adaptación, que son los que llegaron de otros países y se quedaron, digamos, a vivir ya en esta ciudad. Siempre, ojo, con esta idea de que en algún momento va a existir esa posibilidad de entrar a Estados Unidos, ¿no? Y lo otro son pues, los flujos internos, ¿no? Los desplazados internos mexicanos que están, digamos, aquí. Entonces, esos perfiles los estamos identificando. Como te decía hace un momento, pues tenemos que buscar ahora otros mecanismos, otras maneras de poder estudiar el fenómeno en la circunstancia actual, claro, ¿no? En las condiciones, digamos, actuales. Y ese es uno de los elementos que ojo, no podíamos, o al menos yo me culpo a mí mismo de que no lo pudimos estudiar bien en años anteriores porque estábamos inmersos en este movimiento, ¿no? Sí, ahora pues nos toca, digamos, estudiar esta nueva circunstancia. Así es, y bueno, y el tema de los desplazados del país, bueno, pues no es tema menor y es un tema que sigue pues generando pues la inquietud para seguir analizando y seguir pues profundizando sobre él, ¿verdad? Sí. Sí. Pues doctor Rodolfo Rubio, Colegio de Chihuahua, muchas gracias por este tiempo y bueno, pues seguro nos encontramos para seguir haciendo un alto en el camino y reflexionar sobre el fenómeno de la migración. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.